Soy de Argentina, vivo en Buenos Aires, me dedico a desarrollo de software, soy ingeniero en sistemas, así que trabajo un poco también con el idioma, no con el italiano, pero trabajo en idioma inglés, así que, bueno, un poco conozco de aprender otro idioma en general Muy y de bien, utilizarlo sobre todo. claro. ¿Y por qué decidiste empezar a estudiar italiano y cuáles eran tus objetivos cuando empezaste? Decidí porque siempre, después de haber aprendido de chico inglés, siempre quise aprender algún otro idioma en general. De hecho, me gustaría aprender otros también, no sé cuándo o cuáles, pero es una actividad que me gusta. Pero decidí comenzar con el italiano porque, bueno, tengo la ciudadanía italiana desde chico ya. Eh, Mis abuelos eran italianos. Y bueno, me pareció una buena forma de conectarme con esa parte de la familia, de mi familia materna, que es toda la parte italiana, y dije, bueno, aprovechaba que tenía organizado un viaje así fue como comencé un poco, tenía un viaje para ir por primera vez a Italia y dije, bueno, aprovecho todo esto, ¿no? Que voy a viajar, que quiero estudiar algún idioma y bueno, seguir un poco todas las cosas para comenzar a estudiar italiano. Buenísimo, muy bien. ¿Y por qué buscaste una metodología más personalizada en este caso y por ahí qué fue lo que te gustó de Italiano 360 cuando lo viste? Bueno, yo venía siguiendo mucho en Instagram porque la verdad es que había seguido muchas páginas para empezar a meterme en las diferentes opciones que había. La verdad que fue como una decisión bastante informada que tomé porque hacía rato yo que venía, bueno, un poco estudiando y viendo diferentes recursos que había online y todo. Y de todo lo que venía viendo, la verdad es que fue lo que más me convenció, me parecía, se veía interesante, se veía como muy efectivo como para aprender, pues yo, si bien venía estudiando, la verdad que estaba un poco, no estaba tan satisfecho con cómo venía avanzando, con el ritmo con el cual venía avanzando. Venía como muy lento y hacía tiempo ya que estudiaba, pero sentía que debía ir un poco más rápido. Tampoco quería estar muchos años estudiando, como mi objetivo era estudiar por ahí otros idiomas, quería ir un poco más rápido en cada uno. Bien, ¿y en qué Eh, sentís que te sirvió el programa y cuáles resultados ves ahora? sí, 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 siento que me sirvió desde el primer momento. Eh, Puedo, ahora, nada, o sea, estaba bueno que tenía clases directamente 100% en italiano con un profesor nativo, eso ya fue un cambio importante desde el principio, que me sirvió un poco para validar yo en dónde estaba y ir viendo que a medida que pasaban las clases yo podía mantener, hablamos el 100% de la clase en italiano. Yo como tenía un poco de experiencia en hablar otro idioma, sabía que era lo ideal no hablar en español e intentar hablar en la lengua que estábamos aprendiendo. Entonces, de mi parte yo lo intentaba, pero me fui dando cuenta de que clase a clase, nada, era simplemente una conversación en italiano, la verdad, que salvo alguna cosa que yo debía pensar un poco o no conocía una palabra o ese tipo de cuestiones que está bueno que surjan, por lo otro era una conversación con Mateo en este caso eh, en italiano toda la hora y eso, bueno, el nivel te lo hace subir rápidamente. Total, ¿y a la hora de comunicar sentís que ahora lográs expresarte mejor que antes? Sí, 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 más que nada porque, por ejemplo, en mi caso, los tiempos de verbo para mí, un poco yo el camino lo conocía, como digo, por haber estudiado otros idiomas, entonces yo esperaba ya conocer algunos tiempos de verbo o algunas estructuras como los condicionales, bueno, el periodo hipotético, en este caso, como para expresar diferentes ideas y a medida que fueron apareciendo ya los fui incorporando rápidamente al discurso o, bueno, los diferentes pasados, los diferentes futuros para ir y venir con, con lo que uno va contando, por ejemplo. Y bueno, también el vocabulario, ¿no? El vocabulario, porque a veces sentía quizás que era lo que. Por eso empecé a leer libros, por ejemplo, para adquirir vocabulario,
porque una vez que tenés todos los tiempos de verbos necesitas muchas palabras para Mm. describir y bueno, a diferencia de los tiempos de verbos que son más fáciles de quizás de aprender, que es una estructura, vocabulario son palabras y hay decenas y decenas que bueno, las tenés que ir aprendiendo con el tiempo. Total. Sobre todo para hablar de diferentes temas como pasaba en las clases. Cada clase hablábamos de diferentes temas, podía ser de historia, de geografía, no sé, de política, de deportes, de literatura. Entonces, incorporábamos mucho de esa forma también. Total, además siempre estuvo bueno que vos siempre te rodeaste mucho de contenido, desde la primera semana. Sí, sí, Desde sí, películas, sí, sí. series, podcast, Mm, porque eso ayuda un montón porque es como decís, vos, es como aprenderlo más en un contexto real y uno acompaña eso que ve un poco más académico, de gramática y demás, con un uso que hacen los italianos del idioma. Entonces yo creo que también eso te ayudó mucho a interiorizar los temas y también después a ir mm. ganando esta fluidez Sí, que está incorporando en estos meses. Bien. sí, 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 sí. Le contaba a Lorenzo bueno, empecé a leer libros, tengo algunos ahí, empecé ayer a leer El Principito, por ejemplo, en italiano, que ya lo había leído, pero lo estoy leyendo por primera vez en italiano, o Harry Potter, que ya voy, por ejemplo, por la mitad. Es una historia que conozco, pero que nunca la leí en italiano y sirve muchísimo para hablábamos, por ejemplo, el pasado remoto está todo el tiempo ahí, que es una construcción que no se ve mucho quizás, o no se utiliza mucho, pero no sé, el 90% de los verbos están en pasado remoto, la verdad. Nada, es muy útil, la verdad, para eso. Y sí, sí, traté también de ver, le contaba me pongo las noticias, por ejemplo, de fondo en italiano directamente, en YouTube en vivo o videos guardados, simplemente para escuchar y escuchar. Y bueno, hay tanto contenido también para ver en las plataformas, por ejemplo, ¿no? Que también sí, es muy útil, muy útil. Bien, buenísimo, muy bien. ¿Y cómo te sentiste con el acompañamiento por parte del equipo? ¿Cómo fueron las clases también con Mateo? Re bien, la verdad. No, como te decía, eran súper amenas las clases porque nos la pasábamos hablando. La verdad no sentía como una clase que uno va eh, a sufrir estudiando, Sí, digamos, ¿no? A tener que hacer algo, no sé, hacer la tarea o hacer este tipo de cosas. Uno hace durante la semana a sus tiempos, a su ritmo, todos los ejercicios, mirando los videos, se entienden perfectamente y después vas a hablar una hora en italiano principalmente. Al menos en mi caso, como, eh, bueno, yo hacía mi parte con los ejercicios y todo, la verdad que esa parte de correcciones y eso era muy cortita al principio de la clase, no había mucho para repasar y después nos la pasábamos hablando una hora en italiano y ahí se vieron de los mayores beneficios, diría. Bien, ¿y qué dudas tenías antes de ingresar al programa? La verdad, pocas, porque hacía rato yo que venía intentando hacer un cambio en cómo venía estudiando y venía analizando opciones, venía, como te digo, seguía muchas páginas, muchos docentes, muchos instructores de todo. Y cada tanto pensaba, ¿no? ¿Qué cambio me convenía hacer? ¿Viste? Y por ahí veía las diferentes opciones. Y así que por eso digo, yo siento que tomé una decisión como informada en ese sentido porque había visto, lo había pensado realmente el cambio. Así que dudas, nada, la verdad que no tenía muchos a decir verdad. Decía, espero no haberle errado con la decisión informada que creía haber tomado. Y la verdad que, bueno, no, no siento que le erré para nada. Sirvió, estuvo bien. Avancé en los tiempos que habíamos dicho. De hecho, como yo no tenía una urgencia en aprender, me tomé un poco también mi tiempo para ir a mi ritmo, que eso la verdad que para mí fue una ventaja porque yo veía que a veces el programa está apunta a personas que quizás necesitan aprender realmente rápido por una necesidad que tienen por mudarse a Italia o trabajar en Italia. En mi caso no era así, así que yo aproveché la flexibilidad del programa para ir a mi tiempo, que era estudiar para aprender y para disfrutar del idioma.
y no tenía una fecha límite o un objetivo eh, mm, cerca que necesitaba ir más rápido, por ejemplo. Entonces eso me permitió a veces, sobre todo en esos momentos en los cuales tenía más trabajo o venía la época de vacaciones y eso, bueno, manejar un poco la velocidad, porque había muchos ejercicios a veces para hacer, que está bueno porque ahí había temas que realmente lo necesitaban, pero bueno, no llegaba. Y bueno, con la flexibilidad del programa pude reorganizar los encuentros y, y no desaprovecharlos, y que todos se puedan aprovechar. Muy bien, ¿y sentís que el programa cumplió tus expectativas? Sí, 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 totalmente, totalmente. De hecho, bueno, una de las preguntas que yo al principio tenía, no con el programa, sino con esto de que yo digo que me gustan los idiomas, es una forma de aprender diferentes cosas y mantenerse con la mente activa, decía, bueno, ¿qué voy a estudiar después? Yo a veces pensaba que voy a estudiar después. Y tenía algunas ideas de otros idiomas quizás para estudiar, pero también durante el camino me surgió decir, ¿y si sigo estudiando uno y voy más a fondo? Porque eso también podía pasar en el medio, era algo que podía pasar. Y hoy estoy ahí, no estoy convencido de cambiarme a otros idiomas, por ahí me gusta, por ahí estoy pensando en ir un poco más, en decir, avanzo a otros niveles, porque está bueno, porque no solo conoces el idioma, sino conoces la cultura, Claro. de todo sobre Italia, y bueno, uno se entusiasma, digamos, con todo eso y decís, bueno, ¿por qué cambiarlo? ¿No? O sea, así que nada, estoy ahí, voy viendo. Pero hay más chance de quizás siga adelante con. Hay mucha más chance que al principio, eso seguro. Muy bien, es que si lleva, es ir viendo también el proceso. Lo bueno es eso, yo creo que es algo que vos disfrutaste. Y por ahí uno Sí, está muy acostumbrado a asociar bueno, un curso, mm, bueno, presión, no sé, nervios, me tengo que conectar a la clase, uy. Y en realidad yo creo que eso le saca toda la magia a aprender el idioma o aprender lo que sí, sea, ¿no? Que sea algo que vos lo disfrutes, que tengas ganas de conectarte a la clase, que tengas ganas de ver a qué te mm, equivocaste, mejorarlo. mm, Y eso a mí me alegra un montón que lo hayas vivido así en el programa, porque creo que es una de las cosas más importantes, sobre todo para que vos le agarres este gusto al idioma mm, y que no termine siendo, uy, bueno, yo menos mal que terminé o mm. ya soy italiano y ya está, sino que te sigan dando ganas de, no sé, hasta por tu cuenta, ponerte a ver un video, ah, No, es que tal sí. cosa. Es buenísimo eso. Sí, un poco de eso empezó a surgir con el tiempo, porque, no sé, quizás por la propia experiencia del programa o de la propia experiencia del idioma, o no sé, empezar a leer y conectarme y decir, eh, che, estoy disfrutando de esto, ¿por qué no seguir por acá? Empezar quizás a ver o escuchar cosas que un poco más avanzadas que no entiendo y que me intriga entender. Por ejemplo, no sé, las noticias, como digo, que estoy viendo y que por ahí digo, che, mirá, están hablando muy avanzado, me gustaría entender, creo que tengo todavía más para aprender y que estaría bueno, entonces eso por ahí me entusiasma, o sea que hay mucho todavía, no es que terminas a un nivel B2 y listo, ya conquistaste el idioma. No, hay mucho más, me parece, para Totalmente. seguir. Y bueno, voy a ver qué pasa, pero hay muchas Está muy chances bien, está que siga conectado. Porque aparte me gusta quizás la parte social, ¿no? ¿No? Está bueno todo el canal de Discord. A mí me gustó encontrar un montón de gente ahí que también estuviese estudiando y que comparte el interés. Hay mucha ida y vuelta muy lindo ahí en el canal. Y eso está bueno, en la parte de comunidad era otra de las cosas que buscaba yo con el programa. Si bien las clases son personalizadas, hay una comunidad ahí atrás y eso está bueno. totalmente. Muy bien, Bien, excelente. ¿y qué le dirías a una persona que está pensando en ingresar a Italiano 360? Ah, que sí, que no lo dude. Para mí, ¿cómo decirlo? Que está un poco garantizado que vas a aprender sí o sí. Para mí no hay forma de no aprender, de no avanzar. Si haces las cosas como dice el programa, con los ejercicios, te tomas el tiempo y además, si hay algo que no entendés, tenés la posibilidad de estar con un profesor para rever las cosas, no solo en los encuentros, sino también en el canal de Discord, que están siempre disponibles. Así que tenés todos los recursos disponibles ahí a 2 clics, o a uno si, si se quiere, para avanzar.
tenés que poner de vos solo el tiempo de estudio y el esfuerzo y después todo el otro llega.